¿Cuántas veces has escuchado aquella frase de al que tiene se le dará y al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le quitará? Ya sabes que sí, es una frase bíblica, pero tiene un mensaje espectacular. Y no deja de hablarnos de al que tiene la conciencia de ser, se le dará. ¿Qué es la conciencia de ser? ¿Cuál es la conciencia que tienes tú de ser? Fíjate que la conciencia de ser, o sea, el que tiene conciencia de ser, todos tenemos conciencia de ser. Lo que pasa es que unos tenemos conciencia de ser desde la parte de escasez, desde la parte de necesidad. O sea, cuando tú te estás reafirmando como una persona escasa y necesitada, entonces te estás diciendo que eres una conciencia de ser escasa y necesitada. Es decir, tú tienes una serie de identificaciones. Desde esa serie de identificaciones, yo soy pobre, yo soy insuficiente, yo soy incapaz. Tú ya estás erigiendo esa identificación en base a una serie de pilares que vamos a llamar la conciencia de ser. O sea, tú tienes esa conciencia de ser aquello, ¿sí? Entonces, al que tiene conciencia de ser pobre, necesitado, incapaz, insuficiente, a ese es al que dice se le quitará. Aun lo poquito que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque va a venir alguien a quitártelo, no. Vas a venir tú a través de tus acciones, a través de tus actos, y si tienes una conciencia de ser pobre y necesitada, vas a reafirmar, o sea, vas a proyectar esa necesidad hacia afuera, hacia la vida, y vas a traer momentos y personas que van a hacer que seas cada vez o te sientas cada vez más empequeñecido, empequeñecida, más pobre y escaso, más necesitado, etcétera, etcétera. Entonces, al que tiene conciencia de ser abundante, conciencia de ser capaz, conciencia de ser valioso, conciencia de ser puro potencial, se le dará más. Claro, ¿por qué? Porque está alineado con esa abundancia. Sin embargo, al que no tiene conciencia de ser eso, todo se le quitará. ¿Por qué se le quitará? No, la vida no te tiene manía, simplemente que tú eres un ser creador y tú eres el que estás creando permanentemente, sin saberlo, tu realidad, en base a esa identificación que has hecho acerca de ti. Fíjate que esto es así. Yo cuando estuve en pura quiebra económica y debía mucho dinero, no es que solamente no tuviera, sino que debía, lo que me hizo que yo revirtiera mi situación y cambiara absolutamente fue la idea de pasar de la sensación de sentirme pobre. Entonces mi conciencia de ser de aquel momento era de pobreza, mi conciencia de ser de aquel momento era de necesidad. Por eso toqué el fondo que toqué. O sea, ya sabéis que hay un estado techo, el máximo al que se supone que habéis llegado en vuestra vida actual, y el estado suelo, ¿sí? Entonces, ese fondo es el estado suelo, y ese estado suelo al que has llegado, esto es un poquito el principio del ritmo también, ¿no? O sea, ese principio del ritmo que te dice, en momentos vas a estar aquí y vas a tener como un estado límite, el estado techo, y vas a bajar el estado suelo. Entonces, ese estado suelo para mí fue cuando ya me sentí que no tenía casi ni para un desodorante y me lo compraba mi madre. O sea, básicamente fue el sentimiento de mayor pobreza que he experimentado en mi vida. Soy Vanessa Ruiz de Gauna y estoy aquí porque gracias a todo lo que me ha ido pasando en mi vida, abusos cuando era pequeña, quiebra económica con numerosas pérdidas personales en los últimos 4 o 5 años, todo esto ha hecho que me haya rehecho a mí misma, me haya reinventado y aquí esté sacando todo mi potencial y ayudándoos a sacar todo vuestro potencial a través de las salas que hemos creado, que os comentaré después. Entonces, este estado techo, estado suelo, es muy importante entender. O sea, la vida es lo que te va a traer. Yo viví mi estado techo de aquel momento. Luego resulta que sí, allí estaba como abogada, ganaba bien, ganaba buen salario, etcétera, etcétera, pero yo me daba cuenta que me sentía infeliz. Entonces, la inercia tiraba hacia abajo, ¿sí? Cuando yo toco ese estado en el que siento que no tengo ni para un desodorante, que mi madre me lo tiene que comprar, y me siento muy pobre, o sea, no es solamente ese sentimiento de escasez absoluto, ¿sí? En el que estaba metida, ahí es cuando ya directamente me rendí y dije, mira, entonces al que no tiene y al que tiene la sensación de no tener una conciencia de ser abundante, a ese se le quitará todo.
Yo tenía una conciencia de ser en aquel momento pobre, necesitada. Me sentía muy mal, o sea, estaba en pura vergüenza, absoluta vergüenza metida. Desde ese estado de conciencia, porque la conciencia de ser, si os fijáis, es un estado de conciencia. Pero vosotros podéis poner lo que siga esa conciencia de ser. Conciencia de ser pobre, conciencia de ser abundante en todas las áreas. O sea, ¿quién dibuja y quién empieza a pintar el lienzo de vuestra propia vida si no eres tú? Con el concepto, el autoconcepto que tú tienes acerca de ti mismo, esa imagen, o sea, que tú tienes en tu cabeza acerca de quién eres. Yo cuando iba a comprar ese desodorante y no me llegaba y me sentía en puro ridículo, pura vergüenza, máxime porque un año, 2 años atrás había estado viviendo una vida en bastante abundancia, o sea, ganaba un buen salario, estaba como abogada, tenía un negocio, o sea, no me faltaba el dinero. Sí que es verdad que tenía muchos vacíos, pero el nivel económico en principio estaba todo bien. Pero cuando toco ese techo y me siento tan mal y me siento tan pobre, más se me quitó. Bueno, hasta llegar al punto de no poder comprarme un desodorante. O sea, es así de simple. O sea, ese es el sentimiento que tuve. Entonces, ¿cómo remonto todo eso? Cambiando mi conciencia del ser. Por eso esa frase memorable de la Biblia tiene todo el sentido y para mí en aquel momento lo tuve y en este momento lo tiene. Y es lo que me ha llevado también a ir remontando toda aquella situación, ¿no? A todo nivel, no solamente a nivel económico. Evidentemente la abundancia es un estado del ser, es un estado de conciencia que te va a llevar a que si yo me siento abundante me voy a sentir abundante en todas las áreas de mi vida. Entonces, esa conciencia de ser es bien potente porque al que tiene se le dará conciencia de ser rica, conciencia de ser abundante, conciencia de ser valiosa, conciencia de ser capaz, conciencia de ser suficiente, conciencia de ser merecedora, conciencia de ser todo esto. A quien tiene esa conciencia de ser y logra esa conciencia de ser para sí misma y deja de contarse y de identificarse con identificaciones del pasado, que solamente, fíjate, ese de recordar quién eres, a dónde te lleva. Ese de descubrir quién eres, a dónde te lleva. Te va a llevar a la conciencia de ser que tú erigiste en el pasado. Dime si en el punto en el que estás ahora, honestamente, estás viviendo tal y como tú quieres vivir, a todo nivel. Mira los ámbitos de tu vida y con total honestidad revisa si realmente estás viviendo la vida que tú quieres vivir en todos los ámbitos. No estoy hablando solo del tema económico, que también obviamente como manifestamos todo es un tema que es muy importante porque si estoy en el tema económico bien, va a haber otros ámbitos que voy a estar bien también. Y si estoy en uno de ellos mal, es porque hay más ámbitos de mi vida que están mal. Entonces, revisa absolutamente de qué manera estás hoy en todos tus ámbitos. Esto es muy sencillo, es un test que te vas a hacer, un autotest a ti mismo, a ti misma, y vas a ver la realidad de tu vida hoy. Entonces, a tenor de cómo vives hoy, ese resultado del autoconcepto que tienes de ti del pasado, de esa conciencia de ser empobrecida, necesitada y todas estas carencias con las que tú te hayas identificado en base a lo que tú has creído de ti, en base a lo que tú has escuchado que decían que eras tú, en base a lo que tú te has creído en definitiva. Da igual lo que te dijeran, si no te lo hubieras creído no lo hubieras estado manifestando. Por eso cuando las personas dicen no, es que estoy atada a mi pasado porque es que mi padre y mi madre me dijeron, no, el problema no es que tu padre y tu madre te dijeran, puede ser el motivante, ¿sí? El originador, te lo compro, pero el problema no es que tu papá y tu mamá te dijeran, el problema es que tú te has creído aquello que papá y mamá decían. O sea, tú te has creído absolutamente que soy inútil, no vales para nada, eres, eso es, tienes envidia a tu hermano, es que eres peor que tu hermano, porque fíjate, eres menos, tú eres la tonta y tu hermana es la guapa, y estas cosas que escucho cada día. ¿Con qué estás identificada? ¿Qué has escuchado acerca de ti? Porque corazón, esa es tu conciencia del ser, absolutamente esa es tu conciencia del ser. Y hasta que tú no te des cuenta que esa es tu conciencia del ser, en base a esos conceptos que has comprado del pasado, hasta que tú no veas esto, no vas a empezar a poder construir una conciencia del ser hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos en automatismo, o sea, tú no te das cuenta cuál es esta conciencia del ser porque estás en puro automatismo. La mente inconsciente va demasiado rápido y para cuando te has dado cuenta ante una situación X, tú ya has reaccionado. ¿En base a qué?
todas nuestras reacciones son en base a esas grabaciones que tenemos en el inconsciente, o sea, todo proviene de ahí, todo proviene de esos conceptos que tú tienes grabaditos aquí y que salen hacia afuera como si fueran un disparador. Es que no te da tiempo a pensar nada. Y luego te culpas, porque es que no te ha dado tiempo, porque tenía que haber reflexionado más, no tenía que haber contestado así, es que no puedes hacer nada, te estás confundiendo, no sabes que tu mente no puede contener lo que tu inconsciente encierra. Entonces no será que lo que tenemos que hacer es ir a ese inconsciente e influirlo claramente. ¿De qué manera yo conscientemente puedo influir en mi inconsciente para que esa conciencia del ser se modifique? Pues primero, insisto, es muy importante que veamos que tú vives hoy en base a esa conciencia del ser, que tú vives hoy y le debes la vida que tú estás llevando y tu abundancia o tu escasez, ¿sí? No es a la suerte ni a la vida, es a la conciencia del ser que tú has erigido. Si nos hacemos primero, para mí es súper importante hacernos hiperresponsables, o sea, yo saber que tengo responsabilidad absoluta de toda mi vida. Y eso quiere decir que tengo la culpa, no. Eso quiere decir que tienes responsabilidad, que no es lo mismo. Es decir, os pongo un ejemplo. Si yo me hubiera quedado con el concepto acerca de mí misma de soy la abusada, porque con 6, 7, 8 años padecía abusos, entonces me hubiera quedado con una imagen muy dibujada de mí misma y muy pequeña, muy empobrecida, muy victimizada, etc. Con razón o sin ella, no voy a entrar ahí. La cuestión es que si yo analizando mi árbol genealógico y demás, vi que había más memorias repetidas que no solamente me provienen de mí, sino que hay más memorias en mi árbol de este tipo. Entonces, eso me lleva a ver que es evidente que traemos una epigenética, ¿sí? Entonces, esa epigenética trae una información. Esa información es la que nos hace que, bueno, pues yo en concreto haya traído eso, otras personas traen otra información, ¿sí? Injusticias, infidelidades, van a traer otra información, yo traigo esta. Entonces, no pasa nada, puedo asumir y puedo hacerme responsable de que la niña no tuvo ninguna culpa, evidentemente, pero que yo traía esa información, puedo asumir que yo traía esa información y que como traía esa información la tuve que manifestar. Claro que puedo asumirlo. O sea, ¿para qué hago esto? Para no sentirme víctima, para no sentirme pequeñecida, para no sentirme así de pequeña, ¿sí? Para no sentirme abusada y para no seguir de alguna manera estando con el abuso activo y que se tenga que producir, porque si el abuso está activo en mi mente, lo voy a reproducir, o sea, lo voy a proyectar y no voy a parar de vivir situaciones y momentos de abuso que vengan. ¿Por qué? Porque es una grabación que yo tengo en el inconsciente y esto es, o sea, pura manifestación. Así tengo grabado, así se va a manifestar y voy a vivir. Entonces, tomo conciencia de esto, me doy cuenta de que este abuso mío, en mi caso concreto, viene de una raíz del linaje femenino, que ya había acontecido más veces, etcétera, etcétera. Asumo que yo traigo esa información, la hago mía, me hago responsable y entonces no necesito victimizarme. ¿Qué hace automáticamente? Cuando yo no necesito victimizarme, no necesito tener razón de que soy aquella a la que abusaron, no necesito sostener la raíz de la razón para nada. Entonces no necesito saberme la víctima, no necesito. Al no necesitar esto, me libero. Y al liberar de esto, esa conciencia del ser ya no es la pobre abusada a la que evidentemente, como yo de esto no me daba cuenta antes, pues yo vivía en base a, bueno, a diferentes abusos a nivel económico, etcétera, que después a lo largo de mi vida se fueron dando. ¿De qué manera? Pues a través de amistades y demás, que, bueno, tuvo que ser así porque yo tenía esa memoria y no la había corregido en mi mente, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del principio de saber cuál ha sido nuestra conciencia del ser y por qué vivo como vivo. Eso te va a hacer súper responsable y cuando tú tomas esa responsabilidad no vas a andar sintiendo una culpa flagrante, simplemente es responsabilidad. Vale, tuvo que ser así, lo asumo y no me convierte en víctima, que esta es la maravilla, o sea, me saca de la victimización. Fíjate que la víctima se va a retroalimentar de un estado de conciencia de vergüenza, de un estado de conciencia de culpa y de miedo. Y no va a salir de ahí, va a estar en esa frecuencia energética. Entonces dime tú, ¿qué vas a experimentar si estás en una frecuencia energética? Lo que sea parejo, ¿verdad? A esa frecuencia energética. O sea, es imposible que yo me sienta víctima de eso, por ejemplo, y vaya a estar experimentando mucha libertad o mucho no abuso, ¿no? Libertad en ese sentido, a todo nivel, que no tenga que ver con atraer personas que de alguna manera abusen o abusar yo, ¿no? Porque nos polarizamos, ¿sí?
O sea, ¿y por qué no necesito eso? Porque yo me hice responsable, entonces elevé mi nivel de conciencia y no me quedé en la pobre víctima que calibra muy bajito y fíjate todo lo que me ha pasado. Entonces, si yo dejo de necesitar estar sostenida a mi razón de que es verdad que me pasó aquello que me pasó, y entonces asumo la responsabilidad de que sencillamente pasó y ya está, y tuvo que pasar, esto me da total libertad, porque me deja con lo que nunca he tenido, ¿no? Esa cierta tabula rasa, ¿vale? Voy a empezar a construir. O sea, no me voy a ir a, voy a descubrir quién soy, sino voy a construir quién quiero ser. Y esto te da un poder absoluto. O sea, si algo te va a dar poder es que empieces a poder elegir quién quieres ser. Entonces, para eso, primero eso, me hago responsable de las memorias pasadas, me sitúo aquí, que es zona cero, zona aquí y ahora. Me hago responsable absolutamente de todo, sabiendo qué es lo que ha acontecido y de qué manera lo quiero, decido yo vivirlo. Y cuando yo lo decido vivir desde esta libertad, desde esta asunción de responsabilidad, entonces me siento más libre, más poderosa para poder afrontar, ¿sí? Hoy y sobre todo eso, esta que está eligiendo esta conciencia de ser, una conciencia de ser que evidentemente no cabe el abuso, que evidentemente no cabe la pobreza que experimenté años después, eso, pues hace 4 o 5 años, que esté experimentando deudas de todo tipo, que por cierto también fueron una repetición. O sea, la vida, si tú, todo lo que hemos vivido y con todo lo que nos hemos ido asociando de pequeñitos, de pequeñitas, ¿vale? O sea, todo lo que hayas vivido se va a repetir de múltiples formas. O sea, yo esta memoria de abuso, como os digo, se dio en diferentes formatos a lo largo de los años. No solo esto, la quiebra económica, eso que yo llamo dependencia económica, en este caso, que tuve dependencia económica, porque tuve la quiebra, pero dependía económicamente, pasé a depender económicamente. O sea, esto ya provenía de una dependencia emocional que yo había venido arrastrando. Entonces, entended que todo viene de una causa previa, ¿sí? Este es el principio de causa y efecto. Y cuando tú entiendes esto y nos posicionamos, como digo, en este punto, tomamos esa responsabilidad, no necesitamos tener tanta razón de yo estoy así porque me pasó aquello, sino que te das cuenta que eso es una evidencia, estás así porque te pasó aquello y sigo la frase para terminarla y le ponemos un punto, ¿vale? Es, estoy así porque pasó aquello y me creí que era aquello. Y me creí que era aquello hasta el punto que hice una conciencia de ser basada en abuso, dependencia emocional, victimización, timidez y una cantidad de cosas que en concreto esta que está aquí se creyó, ¿sí? Cuando yo me pongo en el punto cero y empiezo a mirar hacia quién quiero ser y empiezo a elegirlo, todo cambia. ¿Por qué? Porque para empezar he tomado la responsabilidad de que me voy a hacer responsable de mi vida, por lo tanto, las riendas que antes las tenía sueltas y estaba con un corcho allí, en el mar, flotando, ¿sí? Ahora no, o sea, de corcho nada, yo elijo hacia dónde quiero ir, yo elijo, yo me dirijo, ¿sí? Puedo decidir lo que me vaya a acontecer, ¿no? Evidentemente hay una parte que es evidente que te va a pasar lo que te tenga que pasar y es lo que es, pero sí hay una parte, si yo tengo un nivel de energía y estoy aquí y me responsabilizo en mi vida, no va a ser la misma manera de afrontar lo que sea que te venga que si estás en una energía así. O sea, es evidente, ¿verdad? Es que es evidente. Entonces, ¿cómo hacer una conciencia del ser que te haga empezar a mirar hacia adelante? Pues primero eso, ver qué hay en el pasado, ver la conciencia del ser que no eres, empezar a decirte que esa conciencia del ser que vas a tomar conciencia de que lo eras, no lo eres. Empezar a autoconvencerte que la conciencia del ser, que es la que te va a dar más, ¿sí? Todo se te va a dar y no se te va a quitar, es esa conciencia a través de la cual tú te das, porque vas a estar en un estado de conciencia mucho más elevado, a partir del cual tú vas a empezar a darte y no usar la vida para quitarte, ni usar a las personas que están contigo a tu alrededor, porque fíjate lo que me ha hecho esta persona, porque, o sea, vas a soltar estos diálogos, porque si estás enganchada a estos diálogos, nunca vas a poder soltar la conciencia de ser, de necesidad, de pobreza, de pobrecita de mí, de soy incapaz de salir de aquí, de insuficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos demasiado el beneficio oculto que nos reporta
el tener una conciencia de ser pobre. Pero acuérdate, porque la cita no puede ser más clara, o sea, al que tiene se le dará, al que tiene conciencia de ser abundante en todas las áreas y que esté en todo su potencial, porque primero ha hecho este ejercicio de tomar las riendas de su vida, hacerse responsable y decidir que va a elegir quién quiere ser. A este se le va a dar todo, porque además se va a identificar con ese todo. Y al que no haga esto y se siga identificando con el pasado, todo se le va a quitar, porque nadie se lo va a quitar, se lo va a quitar él mismo a través de la vida y las experiencias. Si quieres tener mucha más información, si te gusta, te agradecería un like, te agradecería un comentario y si quieres te puedes suscribir, porque no voy a parar de subir vídeos que sean de valor, que te puedan sumar a través de mi experiencia, a través de cómo yo estoy haciendo mi camino y todo lo que a mí me sirve os lo voy a compartir. Sería muy interesante que le echaras un vistazo a el Instagram también. Cuelgo cada día un montón de publicaciones y es muy importante y es interesante que veáis también y podéis contactar a partir del perfil de Instagram. Ahí tenéis el contacto para que si queréis podéis hacer sesiones 1 a 1, podéis hacer mentorías, podéis entrar en la sala Conócete. La sala Conócete precisamente vamos a hacer un trabajo que te va a llevar desde este punto de la conciencia de ser escasa y pobre hacia este punto de conciencia de ser rica. Así que está en tu mano cambiar tu vida. Este es el momento, no hay mejor momento. De hecho, mira si el momento es precioso y está aquí para ti. Así que tú verás, yo estaba que no tenía ni para pagarme un desodorante y aquí estoy con vistas al mar en uno de los mejores barrios de la zona donde estoy y súper agradecida con la vida porque no te lo da o te lo quita la vida, te lo das tú a través de esa conciencia de ser. No te olvides que tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras siempre y cuando tengas esa conciencia del ser adecuada para crear, manifestar aquello que dices que eres desde esa conciencia de ser abundante.